Para la gran mayoría de la gente, los lugares antiguos son sinónimo de misterio o de espanto. Para mí se han convertido en sinónimo de respeto absoluto. Durante demasiado tiempo yo compartía esa creencia. Recuerdo que de niño retaba a mis amigos a entrar a casas abandonadas, e incluso solíamos juntarnos en un edificio antiguo y abandonado para planear nuestras maldades. Es más, de vez en cuando asustábamos a los niños nuevos que entraban a nuestra pandilla, pero nunca nos sucedía nada extraño. Lo más curioso y extraño es que por ese entonces nosotros inventábamos nuestras propias historias, y los demás niños se las creían a capa y espada. Ahora que ya soy médico, no me es nada fácil platicar de la experiencia tan extraña que me tocó vivir hace ya algunos años. Aunque el recuerdo persiste y me propicia pensar que lo que me ocurrió sucedió el día de ayer. El miedo posee sus mecanismos de esclavitud y dependencia a través del tiempo. En el año de 1984 yo estaba en el último semestre de la carrera de medicina, llevando a cabo mi imprescindible servicio social. En ese entonces vivía en Los Mochis, Sinaloa, pero tenía la firme idea de venirme a radicar a la Ciudad de México. Así es que hablé con mis maestros y con el director de la carrera, quienes me autorizaron a hacer mi examen profesional en la capital. Viajar de Los Mochis hasta la Ciudad de México es un trayecto bastante largo, y más aún si uno lo hace en autobús. Por tal motivo decidí irme unos días antes para estar fresco y poder rendir al máximo en mi examen. Hablé con mis papás y les platiqué de mis planes. Ellos mostraron su desaprobación de inmediato, pues deseaban poder asistir a dicho examen y posteriormente celebrar conmigo. Pero como ya eran personas mayores, se les dificultaba demasiado viajar a la capital. No sé por qué, pero desde ese momento había algo que no me hacía sentir cómodo. No sé si eran por mis padres o porque de alguna manera presentía que el destino me tenía preparada una extraña sorpresa. En fin, no le di demasiada importancia al hecho y seguí con mis planes. Recuerdo que transcurría el mes de septiembre, el día 17 para ser exactos. Ese día decidí viajar, pues mi examen tenía que presentarlo para el día 21. Como son casi 20 horas de cansado camino, deseaba poder descansar y tener por lo menos 2 días para prepararme y conocer un poco la Ciudad de México. Como lo supuse, el viaje fue bastante tedioso y cansado, sobre todo porque nunca he podido dormir en los camiones, y la verdad, ansiaba poder darme un buen baño y dormir a mis anchas, acostado en una cama confortable y limpia. Llegué a la estación de camiones de la capital como la 1:30 de la mañana, y tomé un taxi que me llevó a un hotel que estaba a escasas 4 cuadras de la Alameda, en el centro de la ciudad. Y digo estaba, pues al parecer desapareció con el horrible y devastador terremoto de 1985. Llegué al hotel y me registré en el mostrador. En verdad estaba muy cansado. Sin embargo, recuerdo que el encargado me entregó la llave y me dijo que el restaurante abría a las 8 de la mañana. Le di las gracias y me subí a dormir. Un detalle que me llamó mucho la atención, y de hecho se me quedó muy grabado, fue que el número de la habitación que me asignaron era la 220, y en ese justo momento vi mi reloj y marcaban las 2:20. Cansado y con enormes deseos de dormir plácidamente, solo sonreí y entré al cuarto. Mientras me lavaba los dientes y me quitaba la ropa, pensé en dar un repaso a mis apuntes, pero era tanto mi cansancio que caí rendido. Al día siguiente, ya descansado y lleno de energía, me levanté casi a las 11 de la mañana y salí a pasear un rato. Caminé por la Alameda y entré al Palacio de Bellas Artes. Me fui hasta la calle de República del Salvador y compré un radio, ya que en mi habitación no había televisión, ni música, ni nada. No dejé pasar la oportunidad y entré a la Torre Latinoamericana, para subirme hasta el mirador que estaba ubicado en el último piso. Después compré unas revistas en un restaurante muy famoso, llamado de los Azulejos, y luego entré a una librería que está justo enfrente, pues necesitaba un libro de anatomía. Quería estudiar un rato por la tarde. Por cierto, ese día me fui a comer al Hotel Regis, todo marchaba a las 1000 maravillas. Como a eso de las 6 de la tarde regresé a mi habitación y me di un buen regaderazo. Me puse unos pants, una playera y me recosté para estudiar un poco.
Cuando me di cuenta, ya había oscurecido. Dejé mis libros a un lado y me senté cerca de la ventana para observar la calle. Resultaba demasiado extraño el contraste tan grande que podía ver. Afuera había bastante movimiento y a lo lejos se escuchaba el ruido de la gente y de los carros. Pero en la habitación prevalecía tanto silencio que se podía escuchar el crujido de la madera mientras caminaban con los pies descalzos. Así permanecí por algún tiempo. Y después volví a recostarme para continuar estudiando, hasta que me quedé dormido. Como a eso de las 3 de la mañana, se escuchó un violento azotar de la puerta en la habitación contigua y comenzó a llorar un bebé de forma intensa y desesperada. Se distinguía el llanto de un bebé como de 1 año de edad. Traté de no hacer caso y de volver a conciliar el sueño, pero en verdad la situación y el ruido persistente eran desesperantes. Nunca he sentido ningún tipo de rechazo por los niños, ni por su llanto, pero en ese momento lo que más deseaba era silencio para poder volver a dormir, ya que el siguiente día era muy importante para mí. Al poco rato escuché la voz de una mujer que le gritaba al bebé tratando de callarlo. El tono de su voz era muy agresivo e irascible. Me empezó a preocupar cuando se oyeron golpes muy fuertes en la pared y en los muebles. Con el ruido, los gritos del bebé eran más agudos y fuertes. No aguanté más y me levanté a ver qué era lo que sucedía en verdad. Toqué con cierta brusquedad la puerta de la habitación de al lado. Me abrió una mujer como de unos 35 años. En su cara se podía percibir mucha desesperación, pero más que eso, se notaba un sincero y enloquecido enojo, un desmedido coraje y rabia. Le comenté que yo era médico y que si le podía ayudar en algo, me ponía a sus órdenes. Ella, fatigada y un poco impotente, me contestó que no sabía qué hacer, pues el bebé no dejaba de llorar. Me pasó a la habitación y encima de la cama pude ver a un niño como de 1 año de edad ardiendo en temperatura. Le pregunté si le había dado algo, pues definitivamente el pequeño estaba muy enfermo. Ella me contestó que no, que de hecho, apenas hacía un rato se había puesto así, a llorar desesperadamente. Antes de salir de esta habitación y dirigirme a la mía, agarré un par de aspirinas que traía en mi maleta. Las desmoroné y se las di al niño a cucharadas con un poco de agua caliente. Lo cargué y lo arrullé, meciéndolo mientras la medicina le hacía efecto. Mientras se iba quedando dormido, sentía perfectamente en mi pecho sus débiles sollozos. La madre, suponía yo que lo era, solo me veía sin decir nada. Le comenté que yo tenía mi examen profesional al mediodía y que cuando regresara al hotel la podía acompañar para que un médico revisara al pequeñito. Ella no me contestó nada. Únicamente nos veía al niño y a mí con la mirada bastante perdida y distante. Cuando por fin se quedó dormido, lo volví a acostar en la cama con cuidado, temiendo que se despertara y continuara con su llanto. La mujer me dio las gracias y acto seguido me fui a mi habitación. Al día siguiente me fui al examen. Este duró poco más de 3 horas. Como a eso de las 2 de la tarde regresé al hotel. Venía muy contento, pues gracias a Dios y a mi disciplina me había ido bastante bien. Cuando llegué a la recepción para pedir mi llave, le pregunté al encargado que cómo seguía el bebé de la habitación 218. Él me miró y me preguntó, ¿la 218? Yo le contesté que sí, la 218, y le platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Él tan solo me miró y me dijo con la voz temblorosa y con cara de incredulidad que esa habitación había estado cerrada en los últimos 8 años. Yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no era posible, que yo había estado ahí la noche anterior. Sin decir nada, buscó en un cajón un recorte de periódico y me lo dio. Tenía fecha del 21 de septiembre de 1976 y venía la fotografía de una señora con un bebé, los mismos que había conocido anoche. Me extrañó mucho la situación, no sabía qué pensar. Todo era muy confuso. La nota decía que la noche del 20 de septiembre de 1976, una mujer de nombre Artemia Domínguez, en un ataque de histeria, agarró a su único hijo y lo estrelló varias veces contra la pared hasta quitarle la vida. Al terminar de leer esto me quedé helado y le comenté que no era posible, que yo había estado en la habitación 218 ayer por la noche. Para demostrarme que yo estaba en un error, el encargado agarró un manojo de llaves que tenía debajo del mostrador. Subimos a la habitación.
Abrió la puerta y sentí un escalofrío espantoso al ver que todos los muebles estaban tapados con sábanas. Se podía percibir un horrible olor a humedad y abandono. Me quedé atónito. No era posible lo que estaba viendo. No era posible en lo absoluto. Hacía apenas unas cuantas horas que yo había estado ahí, con la mujer, con el bebé. Caminé hacia la cómoda en donde desmoroné las aspirinas y no encontré absolutamente nada. Me recargué y me quedé viendo la habitación de lado a lado. La cabeza me daba vueltas. Perdí por completo el sentido de ubicación. No sabía qué pasaba con exactitud. El encargado salió sin decirme una sola palabra. Abatido y perplejo, me senté en la cama y volteé hacia la pared que separaba la habitación 220, la habitación donde me estaba quedando. Había una sección de la pared de la habitación 218, en la cual se veía la pintura deslavada y escurrida, seguramente donde limpiaron la sangre del pobre bebé. En ese momento sentí muchas náuseas y corrí al baño. Me recargué en la pared para vomitar y descubrí dentro del bote de la basura la envoltura de las aspirinas que le había dado al bebé la noche anterior, la noche de anoche. Esta pesadilla era real y no lo había soñado. Bajé corriendo las escaleras y le pregunté al encargado qué era lo que había pasado con la mujer. Me contestó que desde la noche del crimen la habían detenido y que estaba presa en el reclusorio norte. Sin pensarlo más, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara allá, pues no podía comprender lo que estaba pasando. Todo era una locura inexplicable. Como pude, entré al reclusorio y pregunté por una interna de nombre Artemia Domínguez. Me preguntaron si era pariente o solo conocida mía. Solo se me ocurrió contestar que era una amiga de la familia. El oficial que estaba atendiéndome me miró muy extrañado y me dijo que era la primera vez que recibía una visita a esta persona en 8 años de que llevaba detenida. Con ojos penetrantes e incrédulos me barrió de arriba a abajo y con una actitud más bien déspota y prepotente me solicitó que pasara a la oficina del encargado en turno. Cuando entré a la oficina me presenté de la misma manera y la persona que me estaba atendiendo me dijo que le daba mucha pena y que lo sentía mucho. Pero la mujer por la que preguntaba se había quitado la vida 2 días antes. Se había ahorcado en su celda con una sábana. Me quedé helado, pues eso significaba que en la noche que llegué al hotel, la mujer se había quitado la vida. Le di las gracias y me fui de ahí impactado. Regresé al hotel y empaqué mis cosas para volver a Los Monchis de inmediato. Definitivamente no podía quedarme más tiempo allí, pues mi confusión era mayor a mi voluntad. 1 año después de lo narrado, decidí venirme a vivir a la capital e instalé mi consultorio cerca del centro histórico. El hotel en el cual aconteció este hecho fenomenal desapareció por completo con el terremoto de 1985. Hasta la fecha sigo sin entender claramente qué fue lo que en verdad sucedió aquella noche. ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir esta experiencia horrible? Desde esa misma noche mi vida cambió por completo. Ya nunca fue la misma. Me resulta demasiado difícil e incómodo platicar y compartir todo esto ahora, pues sé muy bien que existen personas que piensan que solo es un cuento que inventé. Pero yo estoy completamente seguro y sé muy bien todo lo que escuché y vi aquel siniestro día. Fue en el año de 1987, durante el mes de septiembre. ¿Cómo olvidarlo si justo en ese entonces mi novia vivía en la ciudad de Veracruz? Yo por mi parte estudiaba en la universidad y como todo joven enamorado, buscaba cualquier oportunidad para ir a visitarla y disfrutar de su compañía, de su plática, de su sincero cariño. Los seres humanos siempre estamos ávidos de afecto y amor. Sin dudarlo un instante, aproveché el puente del 16 de septiembre y preparé mis pocas cosas que necesitaba para ir a verla. Había un pequeño inconveniente. Como la mayoría de las personas acostumbran viajar en esas mismas fechas, solo conseguí comprar un boleto para salir hasta las 12 de la noche. Bueno, siendo sincero, en realidad eso no me molestó mucho, ya que viéndole el lado positivo a toda la situación, así llegaría justo cuando estuviera amaneciendo. ¿Qué le voy a hacer? Soy un romántico empedernido. Salí de mi casa alrededor de las 10:30 de la noche, y cuando llegué a la terminal de la Tapo,
Había muchísima gente. Sin embargo, curiosamente, el autobús en el que yo iba a viajar no estaba tan lleno. Solo éramos 10 los pasajeros, así que hasta podía escoger el mejor lugar para mi trayecto. El autobús salió de la estación alrededor de las 12:15 de la madrugada. Por fortuna no tuvimos que esperar demasiado tiempo, como suele suceder en algunas ocasiones. Animado y lleno de esperanzas y deseos de ver a mi novia, aproveché la situación para ocupar 2 lugares e ir más cómodo. Pensé que me sería muy fácil poder dormir todo el camino, pero como había estado toda la tarde en casa sin hacer nada importante, me quedé dormido un buen rato mientras veía la televisión, y por lo tanto, a esas horas de la noche no tenía nada de sueño. Estaba más fresco que una lechuga. Me acomodé para leer unas revistas que compré en la terminal y me puse mis audífonos para oír música. Desconozco cuánto tiempo transcurrió, pero poco después de que pasamos por la ciudad de Puebla, me quité los audífonos y me acurruqué para tratar de dormir un poco. Estuve dando vueltas y vueltas para acomodarme, pero para ser sinceros, los asientos del autobús estaban muy duros e incómodos. Después de un buen rato logré estirar mis piernas en el asiento de al lado y recargué mi cabeza sobre el vidrio de la ventana. El movimiento era mínimo, el silencio casi total, la oscuridad plena. Por fin me estaba quedando dormido cuando de pronto creí escuchar unos delicados golpecitos en la ventana. Un poco molesto, otro tanto sorprendido, abrí bruscamente la cortina y me asomé, pero lo único que vi fue mi cara reflejándose con ciertas deformaciones en el vidrio. Pensé de inmediato que mi imaginación y deseos de dormir me habían jugado una mala broma. Volví a tratar de acomodarme lo mejor que pude. No sé bien por qué, pero busqué una explicación. Pero pensé que tal vez había sido el golpeteo de las ventanas con el viento y la vibración de la carretera. Sin embargo, y sin desear echarme a perder mi viaje con suposiciones extrañas o descabelladas, esto no era posible, ya que lo escuché con claridad, pese al constante ruido del motor del autobús. Sin hacer más deducciones, traté de olvidar el asunto, pero al poco rato volví a escuchar el pequeño golpeteo sobre el vidrio de la ventana. Pero como según yo ya sabía de lo que se trataba, no hice mucho caso. Pasaron unos 20 segundos a lo máximo cuando de nuevo se dejaron escuchar. Débiles, casi imperceptibles, pero esta ocasión con mayor insistencia. Abrí los ojos y ahora sí, estaba seguro que no era mi imaginación ni nada por el estilo. ¿Qué o quién podría ser? Más temeroso que molesto, me enderecé y volví a abrir la cortina para asomarme. Esta vez pegué lo más que pude mi cara al vidrio e hice casita con mis manos para evitar el reflejo. Vi con claridad cómo pasaban las rayas de la carretera por la velocidad que llevaba el camión y que tampoco venían carros en el carril contrario. Gracias a la luz de la luna se distinguían las siluetas de los árboles y los postes a la orilla de la carretera. Todo el escenario era como un presentimiento suspendido en el tiempo, oscuro, insinuante, lejano, demasiado silencioso. De pronto, para mi total sorpresa y horror, sentí un golpe en la ventanilla. Y vi con mucha claridad cómo una manita se pegó en el vidrio, justo enfrente de donde yo estaba recargado. Instintivamente me separé y levanté un poco la vista y vi perfectamente delineada la cara de un niño. Sí, la cara de un niño que no conocía, de un niño como de unos 3 años que no dejaba de mirarme fijamente a los ojos y que me sonreía despreocupado y sincero. Un escalofrío me recorrió completo mientras trataba inútilmente de darle sentido a lo que veía frente a mí. Todavía no podía reponerme de la impactante impresión y asombro, cuando detrás de él apareció otro niño, quien por llamarle de alguna manera, aterrizó de la nada, como si hubiera llegado volando. Con todo y que ellos se dieron cuenta de mi azoro y miedo, parecía como si les diera mucho gusto que los observara. Me quedé helado de la impresión. Sentí como me recorría una sensación horrible de impotencia por todo el cuerpo. ¿Quiénes eran estas apariciones espectrales en medio de la carretera? ¿Qué deseaban de mí?
¿En qué acabaría todo este asombro horrible? Cuando reaccioné de estas y otras preguntas que inútilmente me hacía, de un brinco me eché para atrás y cerré las cortinas decidido y alarmado. La verdad era que estaba demasiado asustado por tan singular experiencia. Parecía que el corazón se saldría de mi pecho, me latía a 1000 por hora. Empecé a sudar frío. Un malestar de vacío se evidenció en la boca de mi estómago. No entendía nada. Estaba horrorizado por completo. Casi por instinto me levanté de mi asiento como buscando dentro del camión a alguien más que hubiera visto aquellas caritas. Pero por la hora, todos estaban durmiendo plácidamente. Solo yo estaba despierto en medio de esta situación increíble y espeluznante. Todo fue tan rápido, tan sorpresivo, tan inusual. Por un momento llegué a pensar que todo esto lo había imaginado, alucinado o que quizás simplemente me había quedado dormitando. Pero no, nada de eso. Yo estaba del todo seguro que venía despierto. Más desesperado aún por no contar con apoyo de nadie, me volví a sentar y puse mis codos en las rodillas, tapándome la cara con mis manos, tratando de protegerme de no sé qué cosa, y deseando entender, con más calma y serenidad, lo que había sucedido. Durante mucho tiempo no volví a escuchar ningún ruido, y cuando me di cuenta, ya estábamos por llegar a la terminal de camiones de Veracruz. Tengo que reconocer que tenía demasiado miedo de asomarme por la ventana, pero decidido y envalentonado, me atreví a hacerlo. Pude ver que ya estaba amaneciendo, y que el camión se había detenido. Esperé sentado a que se bajara toda la gente. Quería estar solo y tratar de poner en orden todas las ideas que me asaltaban la cabeza. No sabía qué pensar, ni mucho menos cómo explicarme los acontecimientos que había experimentado en carne propia. Estaba demasiado confundido. Cuando me bajé del autobús, el chofer ya no estaba en su lugar. Caminé por el andén rumbo a la sala de espera, pero no me quise quedar con la duda. No aguanté la curiosidad, así que me regresé para ver el autobús desde afuera. Llegué a la altura de la ventanilla en donde venía sentado, y para mi total asombro, vi las huellas de varias manitas marcadas en el vidrio. Sentí cómo se me erizaron los vellitos del cuello y los brazos. Sentí un frío extraño por mis piernas. Todavía incrédulo, tallé el vidrio con uno de mis dedos y borré un pedazo de una de las manitas que estaban marcadas. No había ninguna duda, había pasado. En definitiva, no lo había alucinado. Las huellas estaban marcadas por afuera de la ventanilla. Todavía impactado por la contundencia de las pruebas, me dirigí al sitio de taxis ubicado en la entrada de la terminal y me subí al primer auto que encontré. El chofer, medio adormilado, me preguntó que a dónde me llevaba. Yo le dije que al Hotel Progreso, que está en el centro de la ciudad. Es el hotel donde siempre me hospedo, pues sus tarifas son muy económicas y los cuartos se mantienen limpios. Sin decir ninguna palabra durante el trayecto, le pedí al taxista que me dejara en una fonda, de esas que están abiertas las 24 horas. Necesitaba relajarme de inmediato, ya que mi cabeza era una tormenta de emociones y la verdad no tenía ganas de dormir. ¿Quién podría hacerlo después de tan singular experiencia? Pagué la dejada y entré a la fonda con las manos en los bolsillos de la chamarra, ya que el frío de la madrugada era cada vez más intenso. Me senté en una silla de la mesa del fondo y pedí un café caliente y bien cargado. Mientras esperaba, me rascaba la cabeza una y otra vez. Todavía no daba crédito lo que me había sucedido. Estaba incrédulo y me veía dale que dale con el dedo índice de la mano derecha, que fue con el que había tallado la huella de aquellas manitas. Como a esas alturas me dolía un poco la cabeza, saqué de la chamarra un par de aspirinas y busqué al mesero para pedirle un vaso con agua. Pero no había nadie cerca y me levanté hacia donde estaba la cajera. Le pedí el agua y de buena gana me dijo que enseguida me atenderían, que por favor no me desesperara. Mientras esperaba empecé a hojear el periódico que estaba sobre el mostrador y al llegar a la sección policíaca encontré un encabezado que me paralizó por completo. Hoy se llevará a cabo el funeral de los 2 desafortunados niños que perecieron ayer en accidente automovilístico. Con mayor curiosidad continué leyendo. Esta tarde sepultarán los restos de los 2 infantes, Raúl y Santiago, hijos de la conocida familia Sepúlveda.
que resultaron fallecidos en fatal carreterazo mientras viajaban a la Ciudad de México la tarde de ayer, cerca del kilómetro 87. El ingeniero Sepúlveda y su esposa aún continúan en estado de coma y se reporta su estado como delicado, por lo que no podrán asistir al sepelio. La ceremonia se efectuará a la 1 de la tarde en la capilla del Panteón de Dolores. Sin dar crédito a lo que leía, no pude evitar sentirme invadido por una gran ansiedad, por una evidente angustia que me cercenaba las ideas y las emociones, ya que de alguna forma presentí que esta noticia estaba relacionada directamente con el evento que había presenciado un par de horas antes a través de la ventana. Más confundido que nunca y sin decir una sola palabra a nadie, salí de la fonda y me dirigí de inmediato a la casa de mi novia. Esperé que me dieran las 8 de la mañana y toqué a la puerta. Como ya me esperaba, ella salió casi de inmediato, y después de saludarnos cariñosamente le dije que nos fuéramos a desayunar al Vips que está en la plaza principal. Le dije que nos fuéramos a desayunar a una cafetería que está en la plaza principal. Como pude, le expliqué que tenía algo muy importante que platicarle. Una vez sentados y saboreando la bebida caliente, con todo lujo de detalle le conté lo que me había sucedido en el autobús y las noticias que había leído en el periódico. Muy seria y extrañada, me comentó que sí, que ella ya estaba enterada del funesto accidente, pues era una familia muy conocida y querida en el puerto. Traté por todos los medios posibles de no darle demasiada importancia a lo sucedido, como para echarme a perder mi viaje. Desvié la plática hacia otras cosas e incluso fuimos al cine, pero no podía engañarme. Era inútil tratar de quitar de mi mente esas imágenes que taladraban mi conciencia y mi sentido común. La verdad era que no podía pensar en nada más que en aquel par de desafortunados niños que se me habían manifestado insólitamente en la carretera. Cerca de las 9 de la noche, después de pasar a dejarla a su casa, me senté en el lobby del hotel y me dispuse a escribirle una carta al ingeniero Sepúlveda y a su esposa, explicándoles del extraño fenómeno que yo había presenciado y de mi firme presentimiento que la aparición de los niños fue con la finalidad de que les hicieran saber a ellos, sus padres, que estaban bien, que no sufrieran más por los trágicos acontecimientos y que borraran todo su sentimiento de culpa por la tragedia. Yo de alguna u otra manera sabía que ellos pronto saldrían de coma y recibirían mi carta. Han pasado más de 14 años. Blanca ahora es mi esposa. Su familia todavía vive en el puerto de Veracruz y los visitamos al menos 3 veces al año. Pero eso sí, a partir de aquella inolvidable ocasión que tanto me impactara, siempre viajamos de día, pues en realidad uno nunca sabe los fenómenos que nos pueden acechar en cualquier lugar y circunstancia, en particular en las oscuras carreteras de México. Presencias del más allá. La familia Sánchez llegó a su nueva casa, en una ciudad del estado de Sonora. La habían conseguido por un buen precio, y habían invertido el resto de sus ahorros en acondicionarla, puesto que llevaba varios años deshabitada. No era una casa lujosa, pero con sus 3 recámaras era suficiente para el matrimonio y sus 2 hijas, Carla, de 15 años, y Maura, de 7. Estacionaron el auto ante la pequeña verja. El jardincito de entrada tenía un pasto recién sembrado, y la casa parecía estar esperándoles. Emocionados como estaban, se apresuraron a entrar. Solo Carla creyó notar en una de las ventanas superiores una figura detrás de la cortina de gasa, que se retiró rápidamente. La adolescente no dijo nada, ya bastante tenía con que su familia pensara que era demasiado imaginativa, para todavía dejar que creyeran que ella tenía alucinaciones. La pequeña Maura cruzó corriendo la casa y salió al jardín trasero por la puerta de la cocina. Ahí había unos viejos columpios que su padre había arreglado para que ella pudiera mecerse. La niña se detuvo en seco. Los 3 columpios se balanceaban y no había viento que los moviera. Como era una niña valiente, se adelantó y detuvo uno de ellos. Se sentó, pero sus pies apenas tocaban el suelo. Imposible impulsarse. Entonces sintió unas manos que la empujaban suavemente. Volteó y vio a un anciano que parado detrás de ella le sonreía. «¿Quién eres?», preguntó la niña. «El señor Montiel»,
contestó el hombre. ¿Y tú? Yo soy Maura. ¿Vives por aquí? Sí, dijo él. ¿Quieres que te empuje? La niña asintió, y pronto se balanceaba alegremente impulsada por el anciano. Media hora después su madre salió a llamarla. ¡Maura! ¡Ven! Tienes que ordenar tu cuarto. ¡Ay, mamá, un ratito más! En eso quedamos, hija. La niña se bajó del columpio y se volteó para darle las gracias al amable señor Montiel, pero no había nadie detrás de ella. ¿Dónde está?, se preguntaba ella. ¿Quién, mi vida?, preguntó su madre. El señor Montiel, un viejito que me estaba empujando el columpio. Aquí no hay nadie, Maura. Pero estaba aquí. Impaciente, la señora Sánchez pensó que su hijita estaba volviendo con esas cosas de los amigos imaginarios. Dios solo sabía por qué le había dado esas dos niñas tan soñadoras. No se atrevía a llamarlas mentirosas. Era su madre después de todo. En el piso superior, Carla ponía en orden sus cosas. Miró el antiguo espejo de pie que había quedado de los habitantes anteriores y sonrió. Le gustaba tener un espejo de cuerpo entero. Era casi lo único que le gustaba de esa casa. Después de asegurarse de que Maura estuviera guardando sus juguetes y acomodando su ropa, la señora Sánchez entró en el cuarto de su hija mayor y se paró a un lado del espejo. ¿Ya terminaste?, preguntó. Carla la miró y sintió un escalofrío. Reflejada en el espejo, pudo ver claramente a una figura que tenía la cara cubierta con una capucha, parada detrás de su madre, pero solo era una imagen. No había nadie más que ellas ahí. ¿Qué tienes? ¡Estás pálida!, exclamó la madre preocupada. Nada, mamá. Estoy bien, de veras, contestó la adolescente. Durante la cena, la pequeña Maura contó a su padre el episodio en el jardín. Era muy amable, papá. Me dijo que se llamaba el señor Montiel. Traía puesto un chaleco café, como los que usaba mi abuelito. El señor Sánchez cruzó con su esposa una mirada de resignación. Él tampoco entendía de dónde había salido sus hijas tan imaginativas. Sigue comiendo, Maura, recomendó su madre. ¿Y qué más pasó con el señor Montiel?, preguntó Carla, súbitamente interesada. ¿Cómo era? Flaco, con el pelo blanco, contestó Maura. El señor Sánchez hizo un esfuerzo por desviar la conversación. Mañana voy a explorar el sótano, anunció. ¿Alguien quiere ayudarme? ¡Yo!, exclamó Maura feliz. ¿Tú crees que encontremos algún tesoro, papá? No sé lo que encontraremos, respondió este. Son trebejos de la familia que vivía aquí. ¿Quiénes eran, papá?, preguntó Carla. No lo sabemos, hija. Yo traté con una agencia corredora de bienes raíces. La noche cubrió el cielo con su manto de tinieblas, y una luna pálida asomó entre las nubes, acostada en su cama. Carla podía verla a través de la ventana. Había algo en esa casa que no le gustaba. Estaba segura de haber visto la figura encapuchada, pero temía que sus papás pensaran que era solo su imaginación. El cansancio del día acabó por vencerla, y se quedó dormida. Despertó sobresaltada. Escuchaba unas voces que parecían entonar un cántico, de esos que se usaban en las iglesias, gregorianos. Se incorporó en la cama, alerta. Las voces comenzaron a murmurar su nombre. ¡Carla! ¡Carla! Esta vez Carla no se guardó nada. Contó a sus padres de la sombra que había creído ver cuando llegaron, de la figura encapuchada que se había parado detrás de su madre, de las voces que había escuchado. Después de presenciar el ataque, ninguno de sus padres se atrevió a decir que eran imaginaciones. El señor Sánchez encontró en el sótano de la casa unas fotografías, el chaleco y algunas pertenencias del señor Montiel. «¿Y eso también lo del señor Montiel?», dijo el señor Sánchez. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó preocupada la señora Sánchez. «¡Largarnos de aquí!», opinó Carla. «No», protestó Maura. «A mí me gusta el jardín, y además el señor Montiel es muy amable». «Antonio», dijo la señora dirigiéndose a su marido, «tenemos que averiguar quiénes eran los dueños de esta casa. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pero antes debemos llamar a un sacerdote». Ese mismo día, un sacerdote bendijo la casa, y las cosas se calmaron durante algunas semanas.
Mientras tanto, Carla se dedicó a navegar por internet. Una tarde encontró lo que buscaba. ¡Oh, Dios mío! La casa perteneció efectivamente a unos señores Montiel, dijo a su familia esa noche. Tenían un hijo de nombre Ramón, pero algo pasó y la casa fue puesta a la venta. Nadie quiso comprarla y así transcurrieron varios años, hasta que llegamos nosotros. Yo he estado averiguando en la agencia corredora de bienes raíces, añadió a su vez el señor Sánchez. Quedaron de ponerme en contacto con la persona que les encargó que vendieran la casa. Al día siguiente la señora Sánchez estaba en el jardín. No comprendía por qué, a pesar de todos sus afanes, todas las flores que sembraba ahí se marchitaban. «Les falta abono», dijo una voz detrás de ella. La mujer volteó sobresaltada. Un frío glacial se arrastró por su espalda. Ahí, ante ella, estaba un anciano delgado, vestido con un chaleco café. La señora Sánchez no se esperó a ver qué más le decía a esa aparición. Echó a correr hacia la casa. Cuando se asomó por la ventana de la cocina, Montiel ya no estaba ahí. Esa noche las voces volvieron, pero esta vez Carla llamó a sus papás. El matrimonio Sánchez sintió que la piel se les erizaba. Eran cánticos religiosos, pero que más bien parecían diabólicos, y murmullos. Mencionaban el nombre de Carla. Sin ponerse de acuerdo, miraron hacia el espejo. Ahí apareció una figura con la cara cubierta. La capucha cayó y los tres reconocieron a Ramón, el hijo de los Montiel. De entre su ropa sacó un hacha. Estaba llena de sangre. La familia se trasladó a un hotel cercano. Al día siguiente, alguien los fue a buscar. Una mujer que dijo llamarse Ariadna Montiel. Era la propietaria original de la casa. «Soy hija de Ramón», reveló cuando todos se hubieron reunido en la cafetería del hotel. Todos menos la pequeña Maura, que había sido enviada con sus tíos a Guadalajara. «¿Por qué?», comenzó Carla. «Espera», interrumpió Ariadna, haciendo un gesto con la mano. «Estoy aquí para contarles la historia, y también para pedirles perdón». La dejaron hablar, y lo que les contó aquella mujer parecía sacado de una novela de horror, no de la vida real. «Mi padre siempre fue un chico raro. No se llevaba con los muchachos de su edad. Era muy solitario. Mis abuelos lo trataban con cariño, pero reconocían que a veces su hijo tenía comportamientos agresivos. Mis padres no se casaron. Tal parece que fue un asunto de una sola vez. Ramón nunca quiso reconocerme, pero mi abuelo, el señor Montiel, hizo lo que le pareció justo y me dio su nombre y su apellido. También le dio a mi madre una pequeña pensión. Ella y yo nos fuimos de Sonora. Ramón nunca perdonó a su padre que me incluyera en la familia. En su mente ya algo perturbada lo consideró una traición. Cuando nosotras nos fuimos se volvió más agresivo. Estaba enfermo, muy enfermo mentalmente. Un día, después de una discusión, se procuró un hacha. Entró a la casa y en un rapto de locura le quitó la vida sádicamente a sus padres, que no pudieron defenderse ante ese gigante enfurecido. La casa quedó convertida en una carnicería. Había sangre por todas partes. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Ramón se quitó la vida. El asunto fue silenciado y yo heredé esa casa. Para entonces mi madre había fallecido también. Puse la casa a la venta, pero la gente decía que aquí asustaban, que los fantasmas de mi abuelo y de mi padre se aparecían. Por eso permaneció deshabitada. Las personas no quieren ligarse con lugares donde hayan ocurrido hechos violentos. Hasta que llegaron ustedes, que venían de fuera y no podían saber nada. Yo pensé que lo de los fantasmas eran habladurías. Jamás me imaginé que eso fuera real. Y mucho menos que el espectro de Ramón, cargado de odio, pudiera ser tan agresivo. Créanme que lo siento. Si desean devolver la casa, no puedo negarme. Esto ocurrió hace 2 años. Hoy ya no existe la casa donde tuvieron lugar estos desdichados acontecimientos. En su lugar hay una clínica de salud del gobierno. Pero las presencias del más allá que alguna vez la habitaron siguen ahí. Cuando menos una. Hay médicos, enfermeras y pacientes que juran que algunas noches se puede ver una figura encapuchada recorrer lentamente los pasillos, y algunos creen haber visto asomar entre sus ropas oscuras un hacha ensangrentada.